Buenas tardes, clase. Estamos aquí otra vez. Vamos a seguir con nuestros vídeos sobre el relieve. Habíamos visto el primero de todos, el de Europa, los límites, todos los principales elementos del relieve europeo, y ahora vamos a irnos al de América. Vamos a empezar, como hicimos con el de Europa, vamos a empezar por los límites del continente y luego entraremos un poquito a ver pues cuáles son sus mares, sus ríos, las cordilleras, las montañas, etcétera. Bueno, continente americano, pues sabéis que en verdad se divide en 3 subcontinentes: América del Norte, Centroamérica, que estaría aquí, y América del Sur. Los límites, pues a simple vista los podéis observar. Los principales, ¿cuáles son? Los océanos. En concreto, pues el océano Atlántico, que ya vimos que era uno de los límites también de Europa, y el océano Pacífico. Océano Atlántico, que separa Europa y África de América, y el océano Pacífico, un gran océano que separa América de Asia. Bueno, bien. Eso por lo que respecta a los límites en el este y en el oeste. En el este el Atlántico, en el oeste el Pacífico. Vamos a ver su límite por el sur. ¿Cuál es el límite del continente americano por el sur? Es el océano glaciar antártico. Vemos la Antártida separada del continente americano. Si os fijáis, se puede ver cómo prácticamente se unen bajo el mar. Incluso alguna pequeña isla que sale a la superficie. Bueno, pues este es el límite sur del continente americano y vamos a ver el límite norte. Como os podéis imaginar, pues tendrá que ver también con este, solo que en el hemisferio norte, y será el océano glaciar ártico. Este es el océano glaciar ártico. Si os acordáis de Groenlandia, la isla, luego hablaremos de ella, y este es el límite por el norte. Y interesante, muy importante también, el estrecho de Bering. El estrecho de Bering separa Asia, esta parte de aquí es Asia, en concreto Rusia además, de Estados Unidos. Toda esta parte de aquí de Estados Unidos, que es Alaska, pertenecía a Rusia. Los rusos la vendieron a los americanos. Hace muchos años la compró Estados Unidos cuando estaba ampliándose como país. Y luego este estrechito de aquí, que dicen que en épocas frías se puede pasar andando de una parte a otra, pues cuando estudiéis cuarto de la Guerra Fría veréis que tuvo mucha importancia. Era un lugar súper estratégico, porque a una parte la Unión Soviética y a la otra Estados Unidos estaban enfrentadas y aparentemente están muy lejos si vemos un mapa mundi, pero luego resulta que estaban muy cerquitas por esta parte. Bueno, vamos a seguir y vamos a hablar un poquito de las islas de América. La primera, la más grande de todas, Groenlandia, ya hablamos de ella. Políticamente pertenece a Europa, pero geográficamente pertenece a América. Groenlandia, que era, si recordáis, es, mejor dicho, si recordáis, territorio de Dinamarca. Bueno, América tiene muchas islas, muchas de tamaño pequeño. Vamos a ver grupos de islas, por una parte islas grandes y por otra parte archipiélagos, grupos pequeños de islas, o grupos de islas pequeñas, mejor dicho. Otra gran isla es la isla Victoria. Esta parte norte de América, perdón, que además pertenece a Canadá, esta parte norte son islas. Nosotros muchas veces las vemos como si fueran cabos, ¿no? Son islas. Esta es una de ellas, la isla Victoria, en honor a la reina Victoria. Otra de las islas importantes es la isla de Baffin, que también parece, si no nos fijamos bien, parece que sea una península.
así tipo la península escandinava, pero no, es una isla grande. Isla de Baffin, cerca de Groenlandia. Terranova, también es posible que os suene, Terranova, en Canadá. Luego hablaremos del Golfo de San Lorenzo y demás. Y luego otro grupo de islas importante en la parte de Alaska, cerca del estrecho de Bering, en el mar de Bering, lo podéis ver aquí, son las islas Aleutianas. Son un montón de islas, si os fijáis. Es una cadena montañosa que se va sumergiendo en el mar. Hay un montón de islas que siguen prácticamente hasta Asia. Prácticamente hasta Asia. ¿Lo veis? Bueno, el Google Earth, la verdad que os animo a que investiguéis un poquito y exploréis porque se pueden ver cosas muy, muy chulas. Otro grupo importante de islas son las Antillas, las islas del Mar Caribe. Este es el Mar Caribe. Estas son las Antillas mayores, las Antillas menores. Las islas más grandes, pues Antigua la Española, la actual República Dominicana y Haití, la isla de Cuba, las Bahamas, islas pequeñitas por aquí, las Antillas, bueno, Dominica, Granada, Barbados, Antigua y Barbuda, es un nombre gracioso. Bueno, son pues un archipiélago de islas, algunas grandes pero otras muy, muy pequeñas. Luego, ya al sur, hemos estado por ahí también antes, pues está Tierra de Fuego, las islas de Tierra de Fuego. Las islas de Tierra de Fuego, ¿vale? Esto por lo que respecta a las islas. Vamos a seguir con los mares y de paso pues hablaremos también de las penínsulas y de los golfos, que son muchos los que hay en América. ¿Vale? El mar del Labrador es el que separa Groenlandia de la península del Labrador, otra de las penínsulas, que es esta de aquí. ¿Lo veis? En el norte de Canadá. ¿Vale? Bien. Otro mar importante, también acabamos de hablar de él, es el mar Caribe. Este es el mar Caribe y aquí pues vamos a hablar también, aparte del mar, de alguna península importante y de algún golfo importante. Aquí tenéis el Golfo de México, si os fijáis, formaba casi una unidad en su momento. Dicen que fue un meteorito el que hizo este golfo. Bueno, pues en la actualidad las puertas de este golfo son dos penínsulas importantes. Península del Yucatán, en México, y la península de Florida en Estados Unidos. Si os fijáis, Florida y Cuba están muy cerca, muy, muy cerca. También lo estudiaréis en cuarto. Derivaciones políticas de esa proximidad. Bueno, vale, pues seguimos. Tenemos aquí otra gran península, la península de California. Esta, según dicen, pues al final acabará separándose del continente por algún terremoto. Eso dicen algunos. Es una de las penínsulas pues también más importantes. Y luego, al norte, que no la hemos saltado antes, la península de Alaska. Península de Alaska. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido con lagos. América es un continente con grandes lagos. De hecho, estos de aquí primeros que vamos a ver son los llamados grandes lagos. El lago Superior, el lago Michigan, el lago Hurón, el lago Erie y el lago Ontario. Son los que hacen, estos lagos hacen de frontera natural en esta parte del país entre Estados Unidos al sur y Canadá al norte. Cataratas del Niágara, si habéis estado o la habéis visto alguna vez en televisión, seguro, pues es esta zona de los grandes lagos. Luego volveremos aquí y veremos el río San Lorenzo, que une con el mar. Bueno. Otro gran lago
De esto ya hemos hablado, del Michigan, del Hurón, del Erie, el Superior. Vamos a pasar de estos. Y del Ontario. Y vamos a ver ahora otro gran lago importante, que es el de Maracaibo. Maracaibo está en Venezuela. Es el lago Maracaibo. Fijaos. Venezuela dicen que su nombre viene de como la pequeña Venecia. Había muchísimas islas, hay muchísimas islas. Al principio los españoles pensaban que era similar a Venecia. Bueno, pues lago Maracaibo, en el norte de Sudamérica. Y luego, este seguro que os hace gracia, el lago Titicaca, todo junto, ¿verdad? Titicaca, que no tiene nada que ver con lo que estaréis pensando. Dicen que significa el puma gris. Titi significaría puma y caca gris. El puma gris. Bueno, además está a una altura enorme. Luego buscaréis cositas sobre estos lagos. Bien. Vamos a continuar. Y vamos a hablar de los ríos, los principales ríos de América. Son ríos grandes en su mayoría, ríos muy grandes. El primero de ellos es San Lorenzo. Os lo he nombrado antes. San Lorenzo lo que hace es unir, es un río, en verdad, es un río que une los grandes lagos con el mar. Si os fijáis, los grandes lagos con el mar. San Lorenzo, si veis películas de la época de... ¿Habéis visto Pocahontas? Pues es la zona esta. Vamos a continuar con otro gran río muy importante, que es el río Mississippi. El río Mississippi, aparte de ser un río larguísimo, pues durante gran parte de su recorrido hace frontera entre estados. De hecho, el estado de Mississippi está aquí al este, ¿vale? Y esa es la frontera, si veis el río, ¿vale? Con el estado de Luisiana, que está aquí al oeste. Mississippi, Luisiana. Bueno, río enorme, de mucha longitud, de mucho caudal. La característica de los grandes ríos de América es justamente esa. Son ríos de mucho caudal, con un caudal muy irregular, lo veremos cuando hablemos del clima, veremos por qué, y ríos muy largos en su mayoría. Vamos a seguir con otro río importante también, que es el Missouri, el río Missouri. Este está un poco más al norte, las montañas de Dakota, pero también es un río muy largo, muy largo y muy caudaloso en Missouri. Si fijáis, podéis seguir el curso del río con el Google Earth. Es un río larguísimo. Bueno. Otro río es el río Bravo o el río Grande. El río Bravo es como se le llama en la frontera mexicana y el río Grande es como se le llama en la frontera en la parte de Estados Unidos. ¿Y por qué hablo de frontera? Pues porque el río Bravo justamente hace de frontera entre estos dos países. Antiguamente pertenecía al mismo, formaba parte del Virreinato de Nueva España, territorio español, pero por azares políticos ha acabado haciendo de frontera natural entre Estados Unidos y México. Si ampliamos mucho, pues veremos el río. Este no es tan grande, a pesar de su nombre, pero veremos cómo el río hace de frontera. Estados Unidos a una parte y México a la otra. Es el río que cruzan muchas veces en las películas y en la realidad, por desgracia, muchos inmigrantes ilegales que buscan en Estados Unidos una mejor manera, una vida mejor que la que llevaban. Otro río que seguro que os suena es el río del Amazonas. El río del Amazonas que está en la selva del Amazonas. Después volveremos a la selva. El río Amazonas también pues, es larguísimo. Es el río más largo y más caudaloso del mundo, dice. ¿Vale? Podemos ver cómo
recorre toda la selva del Amazonas, recorriendo diversos países, y un río cercano al Amazonas es el Orinoco. El Orinoco también es un río, además, dicen que muy bonito, posiblemente más que el Amazonas. ¿Veis? Con multitud de islas, los meandros. Bueno, es un río que desembocan en el Atlántico, todos. Y más al sur, el río Paraná. El río Paraná es el gran río del sur. El río Paraná. Si ampliamos bien, lo veremos. ¿Vale? También hace de frontera. Hace de frontera entre diversos países. El río Paraná. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver ahora las principales cadenas montañosas, las principales elevaciones del terreno. Vamos a ir de norte a sur. Si os fijáis, América es casi un continuo montañoso de norte a sur por la parte oeste, por la costa del Pacífico. Desde Alaska, siguiendo hacia el sur, ¿lo veis? Es todo prácticamente la misma cordillera montañosa, aunque en realidad no lo sea. Bueno, la primera que vamos a ver son las montañas rocosas. Montañas rocosas. Las habréis escuchado y las habréis visto también en multitud de películas, y parte la zona llana de Estados Unidos, de la que después hablaremos, de la gran zona montañosa de Estados Unidos. En el norte, en la zona de Alaska, pues está la mayor altura de América del Norte. Luego veremos que en el sur hay un pico todavía más alto. En el libro y en multitud de sitios encontraréis que es el pico McKinley, pero le cambiaron el nombre. De hecho, originalmente se llamaba Denali, después le cambiaron a McKinley, que era en honor a un presidente de Estados Unidos, y desde hace un tiempo vuelve a llamarse Denali. Que sepáis que es el mismo. Pasa como con el río Grande y el río Bravo, que son el mismo, pues igual. La mayor altura de América del Norte, en Alaska. ¿Veis? Alaska tiene una gran montaña, una gran cordillera montañosa, los montes de Alaska. Bueno, la otra gran cordillera montañosa de América del Norte son los montes Apalaches. América del Norte, si os fijáis, hace, en cuanto a relieve montañoso, como una gran V. Los montes de Alaska casi se encadenan con las montañas rocosas, y por el este los Apalaches hacen como una gran V. Y en el centro las grandes llanuras, que luego veremos. Bueno, pues los montes Apalaches también son importantes. Montes Apalaches. Y la otra la grandísima cordillera de América, pues es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, antes ya hemos visto el lago Titicaca, pues la cordillera de los Andes que atraviesa por completo de norte a sur toda América del Sur, por la costa del Pacífico, por el oeste. Bueno. Las grandes alturas, hemos dicho antes, el McKinley, el antiguo McKinley es el más alto de América del Norte. Bueno, ¿y cuál es el más alto de toda América? El Aconcagua. El Aconcagua, que está en Argentina. Este pico de aquí es el más alto de toda América. Fuera de la cordillera del Himalaya, de la que hablaremos cuando veamos Asia, es la zona más alta que hay. Esta de aquí. ¿Vale? Forma parte, como decimos, de la cordillera de los Andes a la altura de Argentina. ¿Vale? Bueno. Y para ir acabando, pues vamos a ver ahora dos elementos del relieve de los que ya hemos hablado antes, que son las grandes llanuras. Estados Unidos, si os fijáis,
pues es una gran llanura en su mayoría o en gran parte de su territorio, hasta que se llega a las montañas rocosas, que son estas de aquí. Las grandes llanuras os recordarán, si os fijáis un poquito, os recordarán a la gran llanura europea también. Y luego en América del Sur, pues la gran cuenca del Amazonas, la selva del Amazonas, que ocupa pues una parte muy importante de todo el continente o de todo el subcontinente de América del Sur. Amazonas, la principal reserva natural del planeta. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este vídeo. Os animamos a que exploréis, que hagáis ampliaciones, que busquéis lugares, que digáis, vamos a ver, esto que he escuchado alguna vez o que he leído en algún libro o que he visto en alguna película, voy a buscarlo y voy a ver cómo es. Y con el Google Earth, que además es una herramienta gratuita, podéis hacer viajes muy chulos. Nada, nos vemos y ahora en un ratito os dejaré una serie de actividades para hacer sobre esto. Venga, mucho ánimo.